El 29 y 30 de mayo se recuerda a Santa Estela de Saites mártir. Estamos en el siglo III, cuando la Galia tiene un gobernador, al que estos autores llaman rey, no dando a entender fuera un rey independiente, sino en nombre de Roma. Recordar, copio del libro. Este rey o gobernador tenía una hija bella en el cuerpo y el alma, llamada Eustelle. Y hallamos el primer problema: el nombre original es Eustelle, que significa bien adornada. La latinización a Estella, de donde pasó a estrella en castellano, fue una recreación del escritor Frederic Mistral en el siglo XIX, cuando Eustelle pasó a ser patrona de un movimiento literario interesado en rescatar la literatura y lengua occitana. Y volviendo al siglo III. Llegando San Eutropio a la región, al comenzar a predicar el Evangelio, muy pronto Eustelle se convirtió a la fe cristiana, a pesar de que conocía el disgusto que daría a su padre, pero pudo más la gracia de Dios que los temores. Cambió de hábitos y costumbres, se volvió más mansa y obediente, más caritativa y dejó a otras jóvenes no cristianas que tenía como amigas, por el peligro que le suponían. Comenzó a orar más a menudo, a dejar los vestidos ricos y la pompa de su corte. Así pues, su padre conoció que se había convertido al cristianismo y la conminó a dejar esa nueva fe, pero Eustelle, como ya os imagináis, le respondió que antes prefería morir. Su padre le ofreció regalos, un ventajoso matrimonio y riquezas, pero ella permaneció firme en lugar de abandonar a Cristo y, antes bien, le predicó sobre la verdad de la fe, la vanidad del mundo, la supremacía de Jesucristo por encima de todos los ídolos y de sabidurías humanas. En fin, todo un discurso, más propio de un predicador del siglo XVII, que de una jovencita del siglo III. De los halagos, el padre pasó a las amenazas y castigos, ante las cuales, Eustelle se mantuvo más firme aún. Entonces su padre la echó del palacio, a pesar de los ruegos de esclavos y cortesanos, que le pedían recapacitara. Eustelle aceptó gozosamente, dispuesta a padecer por Jesucristo, y salió de casa, y se dirigió a donde Eutropio, que la recibió con gozo, aunque advirtiéndole de la persecución contra los cristianos por parte del imperio. Eustelle se retiró a una cabaña, donde recibía a Eutropio, que le hablaba de las cosas del cielo y las excelencias de la consagración virginal a Dios, al que Eustelle determinó dedicar su vida como virgen consagrada. 1. Sabiendo esto, el padre de Eustelle mandó asesinar a Eutropio, que lo supo por una revelación divina, vamos, que tampoco había que esperarla, era evidente. Así pues, los sicarios primero le apedrearon mientras estaba de rodillas, perdonándoles. Finalmente murió de un golpe en la cabeza. Eustelle y otros cristianos enterraron su cuerpo con gran veneración. Contaba el padre de Eustelle que esto haría temer a su hija y que ésta volvería a casa renunciando a la fe cristiana, pero no fue así, ella se mantuvo firme, si bien ya no nos dice más sobre ella la vida de San Eutropio. Si Eustelle fue mártir o no, o si su propio padre, estilo Dioscoro Bárbara, le quitaría la vida. Es probable sea una santa posterior, devota de San Eutropio, o una eremita de la zona, benefactora de la Iglesia, y que con el tiempo se le haya asignado una vida relacionada con el santo. Sin embargo, el breviario de Saintes la pone como mártir a 21 de mayo, diciendo que la memoria de la bienaventurada Eustelle, bautizada por San Eutropio, cuyo padre la mandó matar. Añade que fue enterrada en la misma tumba de Eutropio, desde donde fueron trasladados al construirse la Basílica de San Eutropio. O sea, que la da por mártir, aunque no consta. En 1845, en un reconocimiento de las reliquias de San Eutropio, se halló otro cráneo, de una persona joven, entre los 18 y 25 años, que se supuso fuera el de Eustella, pero hay que reconocer que esto fue tenido así por la leyenda de que ella habría sido enterrada junto al santo obispo. Todavía mantiene devoción en Saintes, donde hay una capilla y una fuente curativa, llamada Fuente de Santa Eustelle. Allí acuden los fieles todavía, y las jóvenes que buscan marido cumplen con el rito de lanzar 2 alfileres al aire, si caen en forma de cruz, es buen presagio, lo encontrarán pronto. Esta fuente se cree es el sitio donde se retiró,
y que la fuente sería usada por ella y Eutropio, pero las excavaciones han descubierto que posiblemente sea una fuente anexa al anfiteatro de la ciudad, que está a unos metros del sitio. ¿Y si no lo fuera? De todos modos sería poco probable que alguien que busca retiro lo haga precisamente junto a un anfiteatro, con todo el jaleo y espectáculos que allí ocurrían. Aún así, la devoción es constante y varios milagros están documentados. El libro detalla lo ocurrido en 1645, cuando un sordomudo sanó al instante y, 15 días más tarde, se repitió lo mismo con dos jóvenes a los que su madre llevó a la fuente, inspirada por el primer milagro. Hace unos días, nuestra compañera Ana María nos escribía sobre Santa Estela de Saintes, virgen mártir muy vinculada a San Eutropio, obispo de la misma ciudad, y me comprometí a escribir sobre él. La cosa no ha sido nada fácil, pero bien, hoy lo hago y empiezo diciendo que su nombre es de origen griego, cuyo significado es, que tiene buen carácter, y que aunque las fuentes literarias que nos hablan de él dicen que fue el primer obispo de Saintes, contemporáneo de San Dionisio de París y enviado a las Galias por el Papa San Clemente y a fin de evangelizarlas, sin embargo, aunque eso dicen las fuentes, en realidad, su episcopado tenemos que datarlo a finales del siglo III. Luego, malamente empezamos, porque se sabe tan poco de él que incluso la fecha de su episcopado es incierta. En un principio el relato de su vida y de su martirio se fue transmitiendo mediante tradición oral y de manera progresiva, la imaginación de algunos autores fueron construyendo una cierta leyenda, realmente poco creíble y rayana en lo ridículo. Pero aún así, estamos ante un santo histórico, mencionado de manera indirecta por Venancio Fortunato en el capítulo 13 de su Carmina Miscellanea y de forma directa, por San Gregorio de Tours, quien cita su nombre en una lista de obispos enviados a las Galias para evangelizarla en tiempos del emperador Decio, o sea, a mediados del siglo III. San Gregorio en el capítulo 56 de su obra de Gloria Martyrum dice textualmente, Eutropio, que fue martirizado en la ciudad de Saintes, fue enviado a las Galias por el beato Clemente, quien lo consagró por la gracia de la ordenación episcopal. Después de haber cumplido su misión predicando a los incrédulos, se levantaron contra él y golpeándole la cabeza, consiguió la victoria. Como consecuencia de la persecución no fue sepultado dignamente y los cristianos no pudieron darle el honor que se merecía. Se llegó a olvidar su martirio, pero posteriormente, este fue revelado, ya que mucho tiempo después se construyó una basílica en su honor y en cuanto fue construida, el obispo Paladio, junto a todo el clero, hizo personalmente el traslado de las reliquias. Fue en ese momento, cuando dos abades levantaron la tapa del sepulcro descubriendo una cicatriz en su cabeza donde había sido golpeada por el hacha. Pero para que esto no cayera nuevamente en el olvido, la noche siguiente, mientras el clero dormía, Eutropio se apareció a dos clérigos diciéndoles, a través de la cicatriz que habéis visto en mi cabeza, fue consumado mi martirio. Por esto, todos reconocieron que Eutropio era un mártir, ya que en esos momentos no constaban las actas de su pasión. El santo bendice a Santa Estela. Vidriera en la iglesia de Mates en Charente-Maritime, Francia. O sea, vemos que su culto recibió un impulso decisivo en el siglo VI cuando, según nos cuenta San Gregorio de Tours, el obispo Paladio, 573-600, transfirió sus reliquias a una basílica que había construido en su honor. Estas reliquias procedían de una basílica suburbana que había sido restaurada en el año 567 por el obispo Leoncio de Burdeos. Las trazas del golpe de hacha que mostraba el cráneo hizo que el obispo se reafirmara en lo que la tradición oral decía, que había muerto martirizado, pues no constaba documento escrito alguno. Desde entonces, el culto se extendió por Saint-Ogne, antigua provincia gala situada en la costa centro-occidental atlántica, por Guyena, antigua provincia gala que ocupaba el actual suroeste de Francia, e incluso más lejos, hasta el punto de que la tumba del santo se convirtió en una de las etapas que realizaban los peregrinos del Camino de Santiago. La mayor parte de los huesos del santo permanecieron en Saintes, aunque algunos de ellos fueron llevados a Vendo con acento circunflejo y el cráneo,
que durante un tiempo permaneció en Burdeos, se libró de la destrucción de los protestantes en el siglo XVI, encontrándose actualmente en la ciudad donde fue martirizado. Esto es lo que realmente se sabe, pero durante la Edad Media, se escribieron algunas leyendas, por lo que podemos decir que la Pasio de San Eutropio no es más que una recopilación de otros textos, entre los que se encuentran la Pasio de San Dionisio e incluso la de los santos apóstoles Simón y Judas Tadeo. Casi nada. Cada autor fue añadiendo lo que creyó oportuno sin base histórica alguna. Una de ellas incorporó lo referente a Santa Estela, virgen consagrada discípula del santo obispo, que finalmente también se convirtió en mártir, pero cuya existencia no consta en ningún texto antiguo. El Códice Calixtino llega a atribuirle un origen persa, haciéndolo hijo del rey Jerjes, que viajó a Palestina donde se encontró con San Marcial de Limoges. Se añade que conoció a Cristo, que estuvo presente en la multiplicación de los panes y los peces y en la entrada de Jesús en Jerusalén y que cuando se enteró de que Cristo había sido apresado, quiso regresar a su patria con la intención de conseguir que el ejército de su padre lo liberase. Como Cristo fue crucificado y resucitó de entre los muertos, Eutropio se unió a los apóstoles y el mismísimo San Pedro lo envió a evangelizar las Galias a donde llegó en barco junto con Marta y María Magdalena. Mayor despropósito no cabe. Martirio del Santo. Lienzo de Arius Cermanowicz. Iglesia de San Leger, Cognac, Francia. Pero es que aún hay más, porque otros autores añaden que estuvo en París con San Dionisio y en Limoges con San Marcial, que cuando llegó a Saintes se instaló en la parte más pobre de la ciudad y que fue en ese momento cuando convirtió a la joven Estela. Entonces se narra su martirio que, aunque termina con un hachazo en la cabeza, se ve precedido por el apedreamiento llevado a cabo por más de 2000 personas. Mejor que no siga por este camino, aunque en justicia, tengo que añadir que en el siglo XIX, Louis Audiat, que fue escritor e historiador francés, profesor de retórica, archivero y bibliotecario de Saintes, redactor de la revista La Nature y que murió en Saintes en 1903, puso un poquito de orden en todos estos despropósitos. Qué fácil es inventarse una historieta. Ya he dicho anteriormente que la mayor parte de las reliquias del santo permanecieron en Saintes. En efecto, en el año 1842, en la cripta de su basílica se encontró un sepulcro con su nombre grabado, que contenía los restos de al menos 2 personas, se supone que Eutropio y Estela, pero sin la cabeza del varón que, como también he dicho antes, había estado en Burdeos, escondida durante la Reforma Protestante y la Revolución Francesa, pero que finalmente retornó a Saintes donde fue puesta en un busto relicario de plata. Son numerosísimas las iglesias dedicadas a San Eutropio por toda Francia, en las antiguas provincias de Poitou, Aunis, Saint-Ogne, por la región de Bretagne, por Maine-et-Loire, Garonne, las Landes, etc. La enumeración y descripción de estos templos, en verdad, darían para otro artículo, ya que es un santo muy venerado. Las transformaciones del nombre del santo en el lenguaje popular lo han convertido en alguna ocasión como el curandero de los lisiados, otras como el que cura a los hidrópicos, mientras que el rastro del hachazo en su cráneo hace que sea invocado contra los dolores de cabeza. Enrico Estienne en su Apologie pour Herodote, decía en el siglo XVI que cuando se ha hecho a San Eutropio como una especie de médico de los hidrópicos es porque se ha confundido eutrope con hidrope. De hecho, el sello o sigillo de la confraternidad de San Eutropio en la iglesia de San Gervasio en París lo representa como un obispo que bendice a un enfermo hidrópico. Digamos también que los campesinos de Berry lo invocaban también para que las gallinas fueran ponedoras, aunque no tengo ni idea acerca de dónde viene este patronazgo. Su fiesta se celebra el día 30 de abril. Sarcófago del santo en su basílica en Saintes, Francia. Resumiendo brevemente, santo obispo mártir histórico, del que se sabe muy poco, que probablemente vivió y murió en el siglo III, que su culto cayó en el olvido aunque comenzó a extenderse a partir del siglo VI y del que posteriormente se escribieron todo tipo de disparates a fin de dotarlo de una historia con un cierto valor catequético, pero absolutamente falsa. Bibliografía, Audiat, L.
Saint-Eutrope, premier eve con acento circunflejo que de Saintes, dans l'histoire, la legende et l'archéologie, París, 1877. B. De Gaifier, les sources de la Passion de Saint-Eutrope de Saintes dans le Liber Sancti Jacobi, en Analecta Volandista, XX, 1951, San Gregorio de Tours, de Gloria Martyrum. Venancio Fortunato, Carmina. vv.aa. Biblioteca Sanctorum, tomo v, Cita Nuova Editrice, Roma, 1991.